Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. Miren, me fui a buscar telas, restos de telas que siempre tengo guardados. Algunos son más grandes, otros más pequeños, algunos lisos, otros estampados, algunos usados y otros nuevos. Porque hoy quiero que compartas conmigo este tutorial en el cual te voy a enseñar a hacer 6 trabajos preciosos en los cuales vas a poder lucirte y además lucir esas telas que han quedado ahí porque de alguna manera las quisiste guardar porque te gustaban. ¿Qué tal si me acompañás y empezamos con el primero de ellos? Ahora sí, entonces vamos a comenzar con el primer trabajo. Para eso busqué primero un lindo molde. Es importante que sea suave en la superficie y sin bordes, ya que su forma nos va a facilitar desmoldarlo luego. Lo he cubierto totalmente con film adherente y he utilizado cinta de papel por dentro para que no se mueva ni 1 milímetro, ya que el film no se adhiere directamente al acrílico del molde. Ahora viene la parte más emocionante, que es decorarlo con tela. Tengo 2 trozos de una tela preciosa con un estampado de flores pequeñas, pero cada una de ellas con distinto color. Una de estas telas las voy a usar para forrar el interior del cuenco y la otra, con su fondo más oscuro, será perfecta para la terminación del exterior. De la tela que va a ir en el interior recorto primero un círculo y del resto, como son trozos más pequeños, recortaré de la misma forma de gajos. Antes de empezar les voy a dar un consejo. Eliminen todas las hilachas que pueda tener la tela. De lo contrario, el trabajo final no quedará perfecto y las hilachas podrían arruinar todo el esfuerzo que hemos puesto en hacerlo. Ahora sí vamos a cortar los gajos de tela de manera que cubran desde el centro del cuenco hasta el borde y un poco más. Si la tela lo permite, podemos cortar una tira completa para que quede más uniforme. Para que la cobertura de tela quede bien en el molde, lo mejor es hacer el corte con un extremo más ancho que el otro. Esto es por la forma del molde. De esta manera, la tela se adaptará mejor al contorno del cuenco y quedará súper prolijo. Ahora que tenemos los trozos de tela cortados, es importante elevar el recipiente para poder trabajar con comodidad. La tela va a quedar colgando, así que necesitamos tener una superficie elevada para que quede bien prolija. Ahora es el momento de empezar a pegar las telas. Primero vamos a colocar el círculo central, asegurándonos de que el lado derecho quede hacia abajo. Para pegarlo podemos colocar pegamento sobre el film y pegar el centro sobre el molde. Una vez que tengamos el círculo central pegado, es hora de empezar a ubicar los gajos de la tela. Los vamos a colocar desde el centro hacia abajo, siguiendo la forma del cuenco. También es importante colocar pegamento sobre la tela del centro, ya que estos gajos deben quedar pegados en su totalidad. Recordemos que el derecho de la tela siempre va hacia abajo. Apoyo la tela sobre el pegamento que coloqué y con un pincel, suavemente, adhiero esta tela con más pegamento sobre ella. Aplasto hasta asegurarme que quede bien adherida, sin arrugas ni burbujas. El gajo que sigue y los siguientes debo solaparlos un poco entre sí, o sea, para que quede una unión bien prolija. Como pegamento les cuento que estoy utilizando cola escolar, a la que agregué a su vez un poquito de agua para suavizarla, para hacerla más fluida. Aplicamos a cada trozo de tela siempre más pegamento por encima. Cubro entonces todo el molde hasta completar esta hilera de telas. Mejor dejar secar bien esta primera etapa. Esto se los digo porque cuando se seca, totalmente como en este caso, debemos hacer una inspección de cómo han quedado pegadas las telas. Por ejemplo, les puede pasar esto, que se forme una onda sobre el borde. Hago un corte sobre esta onda con una tijera
y encimo y pego las partes solapando una por encima de la otra y nos va a quedar así perfecto. De esta manera debemos hacer todas las correcciones que encontremos. El paso que sigue es recortar el borde guiándonos por el borde que nos marca el molde. Es muy fácil de hacer este corte porque como trabajamos con pegamento, toda la tela está endurecida. La parte interior del cuenco, la que no se va a ver, estará formada por papel, o sea, es una cartapesta de papel. Para la primer capa de papel, como la tela es de color claro, debo elegir un papel claro porque se verá luego al desmoldar. Y tampoco puedo usar papel de diario en esta mano porque la tinta puede mancharnos la tela. Para este y para todos los otros trabajos que les traigo, es necesario que utilicemos también los dedos. Con los dedos vamos a ir aplastando principalmente en el borde, porque es en ese lugar donde debe quedar bien adheridas las telas entre sí. Luego cubro todo con papel como hemos hecho siempre con cualquier cartapesta. Las manos de esta cartapesta que debemos dar son varias, por lo menos 5, porque esto es lo que le va a otorgar la dureza al cuenco terminado. Cada 2 o 3 capas de papel que agreguemos, conviene recortar los bordes, porque si no se ponen muy gruesos y duros y les va a costar. La última capa de papel, o sea, la capa que estará antes de la tela, también es aconsejable que sea lisa. Por último, vamos a terminar el cuenco colocando la capa final de tela, que es la que les había comentado con este otro color. Los gajos ya los tengo cortados y a diferencia de la primera parte, no coloco aún el círculo de tela. Comienzo solo colocando las tiras del costado, solapándolas entre sí y cubriendo toda la superficie, igual que lo hice al principio. Y ahora sí el final con el círculo de tela recortado tapando los gajos de la parte alta. Se deja secar y se vuelve a recortar. Todo el trabajo hay que protegerlo. Yo esta vez utilizaré una hidrolaca brillante, pero les va a servir cualquier barniz acrílico, cualquier laca al agua o al solvente, cualquier barniz, incluso el barniz casero. Presten atención a que no he desmoldado aún la pieza. Barnizo el exterior antes de desmoldarla para que no se me deforme. Una vez seco el barniz, despego el film y con una espátula flexible la introduzco para ir separando la cartapesta del molde hasta que se desprenda. Una vez que hemos desmoldado, observen, tal vez sea necesario volver a recortar el borde para emparejar. Esto se puede hacer porque las capas han quedado bien pegadas entre sí y no se separan como si fuera un 1000 hojas. Para hacerle un detalle en la terminación del cuenco, podemos utilizar hilo de coser y mostacillas para crear una tira. A esta tira la podemos pegar justo en el borde del cuenco. Utilicé silicona fría, porque la silicona fría me permite apoyar la tira y trabajar con un poco de tiempo si es necesario moverla. Si en algún momento alguna parte de esta tira de mostacillas tiende a caerse, puedo sujetarla temporalmente con una cinta de papel hasta que la silicona se seque por completo. Cuando el borde está completamente seco, ahí sí aplicamos 3 o 4 manos más de barniz o de laca o lo que ustedes tengan para barnizar. Van a barnizar ambas superficies, la interior, la exterior y también la tira que aplicamos de mostacillas, y con esto además nos aseguramos que quede mejor adherida. Con esta técnica podemos darle un toque hermoso a este cuenco y obtener así una pieza única y personalizada. Para el segundo cuenco empleo como molde una compotera que cubro previamente con el film adherente. El procedimiento es parecido al anterior, pero en este caso vamos a hacer un pequeño cambio.
si tenemos una pieza de tela que es un poco más grande que pueda cubrir el molde sin tener que utilizar pequeños trozos. Como la compotera es redonda, recorté un círculo de tela más grande que irá en primer lugar y cubrirá toda la superficie. Pero como la compotera tiene forma, para poder pegar la tela, voy a tener que realizar tajos laterales, pero sin llegar a cortar la tela del todo, dejando una especie de círculo central. Una vez que hice esto, vuelvo a colocar el pegamento sobre el film y apoyo la tela en su lugar. Los cortes que he realizado van a solaparse en algunas de las partes, pudiendo de esta manera poder amoldarse al molde. Pego uno de los tajos y el otro por encima, solapando una parte. Si la tela que ustedes están utilizando tiene algún dibujo, observen que ese dibujo quede lo más armónico posible cuando solapan los gajos entre sí. Por eso, para estos cuencos chicos, siempre es mejor emplear telas con dibujos pequeños. Entonces, ayudados con el pegamento y el pincel, pegamos la tela en su totalidad, eliminando las arrugas y burbujas innecesarias y trabajando, sí, como les dije, con las manos y los dedos aplastando. Cuando termino de pegar la tela, insisto en que se deje secar para volver a inspeccionar cómo ha quedado. Una vez que se ha secado y vemos que toda la tela está bien pegada, vamos a recortar el molde. Como la tela tiene un fondo muy claro, el papel que voy a utilizar para hacer la cartapesta de las dos primeras capas va a ser un color blanco. Puedo usar un círculo entero o trozos de papel, eso es a gusto de ustedes. El resto de las capas, por lo menos 5, se pueden hacer con un papel común, recortando el borde por lo menos cada 2 capas. Y acuérdense que sí, las últimas 2 también deberán ser de color blanco o algún color clarito. De igual forma que al principio tengo un círculo cortado con tela que va a ir al final. Realizo también los cortes para poder pegarle exactamente igual que la pieza de tela del comienzo. Se pega con el mismo pegamento al agua y se solapan con cuidado tratando de seguir el diseño a medida que se adhieren. Como estas telas en contacto con el pegamento se hacen más elásticas, podemos moverlas y estirarlas para evitar las arrugas. Se deja secar y se recorta. Y ya tenemos parte de la pieza hecha. Le aplico una mano de laca brillante o cualquier otro barniz que tengan. Y al igual que la pieza anterior, a este lo aplico sin desmoldar. Mientras se seca el barniz, tengo este rollo de cartón de una cinta que previamente pinté de color blanco con pintura acrílica. Y le voy a pegar alrededor una tira que ya tengo cortada de la tela que es igual a la parte inferior del cuenco. Luego recorto lo que sobresale y lo pego hacia adentro del carretel. Una vez seco el barniz, separo el film y comienzo a despegar para desmoldar. Es muy posible que les pase lo siguiente. Muchas veces el pegamento suele manchar y nos deja manchas blancas en la tela. Este es otro de los problemas que me surgieron y pude resolverlos y ahora se los estoy contando. Van a tomar un paño cualquiera, humedecen una de sus partes y con este paño húmedo van a pasarlo por toda la parte manchada de la tela. Como recién lo desmoldamos, este pegamento no está aún endurecido, por lo tanto sale fácilmente haciéndolo de esta manera. Luego recortamos los bordes para emparejar imperfecciones. Con silicona fría, pego el carretel a la base del cuenco. Y si les pasa como a mí, que en una parte se separó la tela, con pintura acrílica al tono lo resolví pintando la parte que se separó. Para este objeto utilizaré un craquelado, que lo hago con el craquelador comprado de 2 componentes. Coloco primero lo que se conoce como base del craquelador en la pieza completa. Lo dejo secar y luego por encima aplico la capa que es la que va a craquelar.
También la dejo secar y una vez que ya ha secado, para hacer visibles las grietas utilizo betún de Judea. Lo aplico con un trozo de tela y luego saco el excedente con otro trozo de tela seca y limpia. Para el final pinté sobre el borde con pintura acrílica dorada como para hacer un detalle y también un bordecito en la parte inferior, en la base del cuenco. El craquelado y el borde dorado le ha dado un aspecto viejo, como usado, que me encanta. Además, han quedado muy disimulados los cortes de la tela. Y por supuesto, nadie va a adivinar que se trata de una decoración realizada con tela y papel. Si te está gustando hasta acá los trabajos que estoy haciendo, te pido que sigas viendo el tutorial porque se viene el próximo. Siguiendo el trabajo entonces con tela, decidí copiar una bandeja de alimentos. Voy a utilizar esta tela, que es una tela entera que tiene un hermoso estampado, del cual recortaré un trozo que contenga alguna de estas bellas flores. Voy a copiar la forma del molde, ubicándolo de esta forma. La tela debo colocarla con el revés hacia arriba, y así en esta posición la pego. Con el pegamento al agua y la tela apoyada sobre la bandeja, lo distribuyo, asegurándome que todo el pegamento cubra la tela en su totalidad. Dedico tiempo a los bordes, siempre ayudada con los dedos, en las esquinas, y para que tome mejor forma le realizo unos cortes con la tijera. De esta manera se va a adherir mejor y tomará la forma. Completo el pegado con el pincel y ayuda de las manos. Al secarse, comienzo a pegar el papel, como siempre insisto, de un color claro y liso. Cubro por completo la superficie de la tela insistiendo en el pegado de los bordes. Cuando se secaron estas dos capas, recorté los bordes. Luego le di varias capas de papel, recortando siempre los bordes hasta que llegué a la última, antes de la tela final. Para hacer la terminación tengo esta tela, que es un recorte de una tela de color celeste y que combina muy bien con la tela que utilicé al principio. Cubro entonces toda la superficie de papel con el pegamento, siempre el mismo pegamento, y apoyo la tela final. La presiono contra el molde y trato de acomodar los bordes y las esquinas del mismo. Luego más pegamento por encima presionando bien toda la superficie y dejo secar. Una vez seco desmoldo fácilmente, pero me encuentro de nuevo que el pegamento ha manchado la tela. Por eso otro paño húmedo y con cuidado reposo todos los dibujos para eliminar estas manchas blancas. Luego recorto y emparejo los moldes. Para esta bandeja voy a utilizar como barniz un barniz poliuretánico que es al agua, que hace la verdad mucho tiempo que lo tengo y que sé que le va a dar a la pieza un acabado brillante excelente. El barniz se aplica en ambas caras de la pieza terminada, dejando secar de un lado para pintar del otro. Como en este caso el borde no me quedó con la perfección que yo quería, decidí agregarle una tira de pasamanería alrededor del mismo, que voy a adherirla con silicona fría. Y elijo silicona fría porque siempre me da más tiempo de corrección que si uso la silicona caliente. Tengo que dejar secar bien la silicona para luego por encima dar otra mano de barniz. Como en mi caso este estaba demasiado espeso, lo diluí con un poco de agua y repasé la pieza completa y también el cordón de pasamanería que recién había pegado. Así me quedó una pieza terminada, muy fuerte y a mi gusto muy hermosa y original. Si me siguen acompañando, ahora voy a realizar dos piezas como ejemplo de combinación pero con otras ideas. Este es el molde que voy a usar. Es un molde de plástico flexible al que no colocaré film adherente, ya que en este caso no se pega a él la tela. Les comenté que esta es otra combinación. Para eso recorté de una tela que tengo unas figuras que me gustaron y que están recortadas
de esta tela tan bonita. Aprovechen con esta idea para usar esa tela de alguna camisa o algún vestido que les haya gustado el estampado y que está en desuso. A estos recortes los ubico en el molde, siempre con el mismo pegamento, asegurándome que esté hacia abajo el derecho, y voy armando en el centro un dibujo con las imágenes recortadas. También pego sobre las esquinas unos dibujos más pequeños. Sobre este conjunto voy a pegar una tela lisa. Yo tengo esta, que es de color celeste, que es una tafeta, o sea, un forro para vestidos o para polleras. Y esto lo hago porque quiero que ustedes vean que pueden utilizar cualquier tipo de tela. Recorto trozos de la tela celeste, pero en este caso van a ser de diferente tamaño y forma. Y los voy pegando cubriendo el molde y cubriendo también las figuras que recién había pegado. La primera capa de tela ya está seca, pero como es una tela muy finita, decidí dar una segunda capa de la misma para que cubra más con este color celeste. Una vez seca ambas capas, recorto los bordes. Luego el trabajo es el mismo, varias capas de papel como en los otros ejemplos y recortando al secarse. Para el final cubro con la tela, que es una tela de algodón de color rosa. Recorto en este caso tiras parejas porque quiero que quede parejo el final. Entonces recorto las tiras y las voy pegando alrededor del molde siguiendo la forma del mismo y cubriendo todo el borde de manera pareja y prolija. Recorto también un trozo de tela cuadrado al que le redondeé las puntas y que pego en el centro tapando las puntas de las telas pegadas del borde. Les quiero mostrar otro ejemplo que hice con el mismo molde, pero con otras telas. Pueden ver que el dibujo lo saqué de esta tela, recortando este mandala y también recortando unos pequeños picos que coloqué sobre el borde. Demoldo ahora el otro modelo y tengo de nuevo que limpiarlo porque está manchado. De nuevo utilizo el paño húmedo. La terminación para ambos cuencos, para ambos modelos, la voy a hacer con el barniz casero, el barniz de Tergopol, que como siempre saben que les dejo el enlace para que lo preparen. En total, lo ideal es darle 3 o 4 manos completa a la pieza. A este cuenco también lo barnicé con barniz casero y decidí pegarle del lado de afuera un adorno que tiene mucho color y brillo y también unos hermosos flecos. Utilizo para pegarlo silicona fría. Pero como yo quiero que este objeto se pueda limpiar, sobre esta pasamanería con estos flecos, con el mismo barniz casero lo pasé por encima, cubriéndolo totalmente y haciendo que los flecos se unan y se peguen con la pieza. Queda así un cuenco con un borde completamente barnizado. Estas piezas de papel decoradas con tela son muy lindas. La combinación de texturas y los colores crean una apariencia rústica y atractiva. Y las personas que la vean apreciarán el valor del trabajo que ustedes han realizado. Y ahora sí, si todavía les queda un restito, vamos al último trabajo. Esta es una pieza que la pensé para los que no tienen telas con dibujos. Voy a trabajar sobre un plato de vidrio que cubro con el film adherente y tengo esta vez una tela que es muy vieja y rústica, incluso tiene algunos agujeritos. Esta en algún momento fue parte de una cortina. Tomé de ellos 2 trozos con los que voy a cubrir el plato, uno al principio y el otro al final. Uno de los trozos lo pego como hice con los otros modelos exactamente igual y con el mismo pegamento. La cartapesta, en este caso, la voy a hacer con el papel entero, por supuesto un papel claro como ya había dicho. Lo voy a pegar como si fuera una sola pieza, haciéndole previamente unos cortes para poder darle forma de plato. Y así de manera fácil le voy agregando las diferentes capas de papel. Cuando todas estas capas ya están secas, al final recorto otro trozo de tela igual
y lo pego sobre el último papel colocado y ahora sí lo dejo secar muy bien. Una vez seco, recorto el borde de la tela y lo barnizo antes de desmoldar. Y una vez seco el barniz, sí puedo desmoldar. Con una espátula lo despego muy fácilmente. Les dije que la idea es reemplazar la tela. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizo una servilleta de papel. Recorté el dibujo y lo pegué en el centro del plato. Y luego con pintura acrílica y tonos de verde le hice algunas hojas alrededor del girasol para completar los espacios que habían quedado vacíos. Con otros tonos, siena y verdes, hice un enfumado alrededor del borde del plato como para enmarcar el dibujo. Como terminación, barniz por encima de la servilleta y pintura. Pueden colocar, por ejemplo, un ganchito en la parte de atrás para colgar en la pared. Tengan en cuenta que este plato es sumamente liviano. Aquí les muestro en conjunto todos los trabajos que hice en este tutorial. Me encantó hacer esto. Cuando se lo conté a Graciela Herman le encantó. Y les digo algo, Graciela tiene otra idea para realizar un cambio sobre ellos. Por lo tanto, te digo, bueno, Graciela, ahora a ponerse a trabajar que la gente está esperando. Ustedes pueden tener su propia versión y experimentar con diferentes estilos y diseños. Algo realizado con sus propias manos que le va a dar personalidad a cualquier espacio de su casa.